Ya está con nosotros nuestro invitado especial, el doctor Samuel Hernández. Él es cardiólogo. Un honor, doctor, que esté con nosotros. Gracias, Bélgica. Buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación y gracias por permitirnos utilizar su espacio. Ustedes están en estos días haciendo campaña, ¿verdad? Para que la gente se cuide del corazón. Háblenos de eso. Sí, como todos los años, la Fundación Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular, así como también junto a la Sociedad Dominicana de Cardiología, en el mes de septiembre, ustedes saben que celebramos el Día Mundial del Corazón, 29 de septiembre, ya es un día que se establece como internacional, así como también la Fundación Dominicana de Obesidad y Prevención Cardiovascular estipula realizar una serie de tópicos, charlas, caminatas y otros afines para que la población se identifique con el cuidado de su salud cardiovascular. Bien, muy importante esto. ¿Cuáles son esas charlas y esas actividades? Bueno, actualmente estamos pasando por las escuelas, inclusive estuvimos en el ayuntamiento recientemente. Estamos yendo a todos los programas de televisión, que así como ustedes, gracias por abrirnos las puertas. De igual modo, este domingo 6 tenemos la acostumbrada caminata Corre por tu Corazón, a iniciar a las 6:30 de la madrugada, a reunirse todo en la periferia del teatro de nosotros, de acá del Cibao. Yo veo, doctor, que es muy importante cuando ustedes van a los sitios. Antes yo veía al doctor Ramos, a Samuel, en los supermercados, en todos los sitios. Entonces, tomando la presión. Hay gente que tiene problemas, que no sabe que sufre depresión y dice, a mí nunca me da un dolor de cabeza. Y cuando la presión comienza a subirse, siempre se refleja casi en dolores de cabeza. Entonces es ahí que hay gente que dice, fulano murió y nunca le dio dolor de cabeza y no tenía nada. Entonces cuando ustedes hacen esos operativos, más o menos qué cantidad de personas salen que son hipertensas. Bueno, ya esto realmente está documentado de manera oficial bajo estudios que tenemos en la República Dominicana y más de un 34% de la población dominicana es hipertensa. Déjame decirte, y muy bueno, Bélgica, que tú trates este tema porque la población dominicana tiene que entender que la hipertensión arterial, así como otras afecciones cardiovasculares, pueden ser silenciosas. Incluso a la hipertensión arterial sistémica se le llama el asesino silente, porque tú puedes no sentirte nada e ir a una consulta de chequeo rutinario y de un pronto el cardiólogo te encuentra con 160, 110, 180, 100 de presión arterial. Y cuando viene a 160 son ver, 16, la como la población, conocemos la nosotros. población acostumbra a utilizar números reducidos. Claro, es más Muchos de fácil. nuestros pacientes acostumbran a pedirnos, pero ¿y cuánto es? Entonces, por ejemplo, si es 160, 100, hablaríamos de 16, 10 para una Entonces una llevarlo. presión tiene que estar no en 16 muy alta y 10 la bajita. Entonces tiene que ser, antes era 12, 8. Depende de la edad, ¿verdad? Sí, claro. ¿Cuánto tiene que estar para que una presión esté bien o normal? El objetivo, dependiendo de la valoración que hacemos por los Por- diferentes estudios, y porque edad. ustedes se dan cuenta que utilizamos medidas rutinarias en la consulta, pero también podemos utilizar un estudio que se llama MAPA o un estudio de automedición de la presión arterial en la casa por el propio paciente. El objetivo es que la presión esté por debajo de 135/85. Ya de ese valor en adelante ya podemos considerar presión elevada, pero cuando ya, para hablar de hipertensión arterial como tal, como diagnóstico, de 140/90 en adelante. Yo quisiera, doctor, antes de mi pregunta, y es algo, si se quiere, hasta personal, saber, lo veo muy joven para ser un cardiólogo, una especialidad después de la medicina, 5 años más el especialismo de cardiología, corazón muy complejo. ¿Usted estudió aquí en el país y dónde ejerce? Bueno, realmente gracias por la juventud que me denotas, pero ya son 43. Sí, estudié aquí en el país, también hice entrenamientos fuera, en Venezuela, en México, pero soy egresado del Hospital Presidente Estrella Ureña y del Hospital Cabral Ibáez.
Correcto. Sí. Excelente. Mire, la pregunta mía es, ahora que yo me vengo a enterar en los medios de que el preinfarto no existe, porque todo el mundo, un preinfarto de Eso leí yo antes de ayer. Sin embargo, ahora veo que no, que eso no existe. Explíqueme ese fenómeno, que ahora que yo me doy cuenta. Pero le quiero agregar algo. Sí, señor. A eso. Sí. Yo leí eso también, creo que esta semana no existe el preinfarto. ¿Y por qué la gente dice que se le dio un preinfarto y se le tumbó un lado de la cara, un esto, y se salvó por eso? O que le van, a mí me dijo una doctora, a tal persona le va a dar varios preinfartos de 90 y pico de años largos. Uno de los tópicos que hacemos en la consulta es educar al paciente sobre el término infarto y los diferentes tipos de infarto. Los dos tipos de infartos más comunes que ustedes deben tener conocimiento es el infarto cardíaco, o sea, el infarto del corazón, y el infarto cerebral. Muchas veces un familiar puede tener un paciente que le dice, le dio un infarto y se le adormeció, se perdió la fuerza de una parte del cuerpo o se le desvió la boca, para decirlo en términos llanos que la población me entienda, o perdió el habla o está hablando medio estropajoso. Esos son datos de un infarto cerebral, no de un infarto cardíaco. El infarto cardíaco es aquel que se expresa generalmente, aunque no siempre, por dolor torácico, que el paciente siente como que le pesa, le oprime, se puede poner sudoroso, frío, frecuentemente da en horas de la madrugada. El término preinfarto... ¿Por qué en la madrugada? Hay unos mecanismos fisiopatológicos que coinciden para que en horas de la madrugada cierta liberación de ciertas hormonas a nivel del cuerpo entonces promuevan la posibilidad de que a esa hora sea más frecuente las horas del infarto. Entonces, para terminar la idea del preinfarto, el término preinfarto se dejó de acuñar porque durante un tiempo, cuando tú utilizas el prefijo pre, es como que viene seguro algo, de tal manera que entonces te condiciona a un juicio determinado. Sin embargo, lo que posiblemente más relacionemos ese término es a lo que llamamos angina inestable. ¿Qué es angina? Angina es el dolor típico que puede llevar a un... Exactamente. Entonces, yo creo que realmente Bélgica me está engañando y sabe más que yo. Porque, es imposible. Sí, la angina de pecho es la característica del dolor de pecho que sugiere infarto. ¿Me doy a entender? O sea, que un paciente que tiene ese dolor que le oprime o que le pesa y que se le va al brazo, al hombro, al cuello, a la mandíbula. Hay pacientes que han creído que es un problema gástrico y cuando viene a ver es un infarto al miocardio, pero el dolor se le refiere a la boca del estómago, como le dicen en la población normal. Doctor. Sí, perdone, yo he visto mucha gente que le han dado infarto. Dice, pero eso fue con un dolor de estómago y le dio un infarto y eso lo he oído con mucha frecuencia. Yo quiero hacerle, antes de la siguiente pregunta, la salvedad de que por eso es importante, y te voy a dejar Bélgica de regalo. Ahí ustedes pueden ver al hijo mío, el mayor. Déjame ver. Sí, ese que está ahí sentado. Párate, porque las luces... Ah, pero un hombrecito. Sí. ¿Cuántos años? No, y además hermoso. No, y con caché, hizo así, como si fuera un militar. Ya tiene 13 años. Oh. Entonces, ¿Cuántos son? ¿2? No, ya tengo 3. Hay un Conani en mi casa. 3. 3, sí. ¿Que tiene que Conani? Sí, Un Conani, ¿Cuántos mucho, muchachos le doy de los míos? Dime. No, él tiene 11. ¿Tiene 11? Tengo 11 muchachos. Ah, no, pues tengo que tomarte 3. Estás muy cargado tú. ¿Y qué ocurre? Yo quiero que se lleven esto para la población en general. Nosotros en las campañas de prevención cardiovascular, tanto a través de nuestra fundación, Fundo, la Sociedad Dominicana de Cardiología, o los cardiólogos en general, matizamos en identificar los factores de riesgo cardiovascular. ¿Qué significa un factor de riesgo cardiovascular? Es lo que tú vas a coger como una variable que va incrementando la posibilidad de que tú puedas tener un evento cardiovascular mayor a 10 años. Por ejemplo, yo voy haciendo una sumatoria. Yo tengo hoy 43 años, pero si yo tuviese 57 años no es lo mismo
¿Qué significa esto? Que la edad ya se convierte en un factor de riesgo cardiovascular para yo desarrollar un evento. Pero si le sumo a eso que soy hipertenso, o que soy diabético, o que sufro de colesterol elevado, o que estoy obeso, entonces yo voy sumando. ¿Por qué le hago este énfasis? No solamente porque lo hacemos esto siempre en la prevención cardiovascular, sino por la pregunta de Bélgica, donde ella dice, ¿verdad?, cuáles son los factores de riesgo. Pero para yo hablar de factores de riesgo, es porque esos factores de riesgo, a medida que los sumo, entonces me pueden llevar a un evento adverso mayor. De ahí que entonces acostumbrémonos a ver en cada persona, en cada paciente, cuáles son los factores de riesgo cardiovascular que tú puedes tener. Doctor, yo quisiera saber... No me porque asuste. todo se analiza y en una época de la modernidad, ¿verdad?, donde los equipos están ayudando la parte médica, ¿qué porcentaje de los infartos un ser humano siente? Porque como usted dijo, se ha dicho que es un asesino silente. Silente. Pero hay seres humanos que le duele la cabeza, que le duele el pecho. ¿Qué porcentaje de esos infartos la gente siente algún tipo de aviso? Bueno, es una pregunta muy, pero muy importante. Resulta que está descrito que hasta el 80% de los pacientes que tienen un infarto al corazón tuvieron una aura anginosa. ¿Qué significa aura? Ustedes yo sé que lo entienden en el término ya de lo que ustedes manejan. Tengo como esa premonición, el aura anginosa se refiere a que posiblemente el paciente semanas antes, meses antes incluso, hasta 6 meses antes, viene presentando molestias en el pecho o no se siente del todo bien o siente algo inefable, o sea que no puede describir a nivel torácico un disconfort, una molestia que él no sabe expresar, pero se quedó quieto, se quedó tranquilo. Y muchos de esos pacientes, lamentablemente, es el que tú dices, pero él se acostó bien, ¿cómo que le amaneció muerto? Pero él estaba bien ayer, lo estaba jugando ayer, dominó con él. De tal manera que sí hay síntomas que te vienen diciendo. Ahora, con las campañas de prevención cardiovascular, cada día nosotros tenemos más y más personas y la población se está concientizando. Y cada vez vemos que llega la población joven incluso a un chequeo cardiovascular temprano. ¿Qué significa esto? Que aunque usted no tenga factores de riesgo, sea joven, no sufra de nada, no está mal un chequeo cardiovascular anual. Yo quisiera solamente saber, doctor, ¿por qué en los jóvenes es más riesgoso el infarto que en una persona ya de 60 o 50? ¿Por qué? Esa es otra pregunta muy buena. Ustedes como que se leyeron, séanme sinceros. Entrevistamos mucho aquí. Hay una variable anatómica que permite que el paciente de mayor edad, a medida que transcurren los años, y si tiene enfermedad coronaria, o sea, enfermedad en las arterias del corazón, pueda crear nuevos vasos que vayan a llevar sangre a los territorios de los vasos que están obstruidos. En cardiología nosotros le llamamos a eso colaterales. ¿Qué significa esto? Para que la población me entienda. El cuerpo, nuestro organismo, tiene la capacidad de generar nuevos vasos sanguíneos. Por ende, cuando yo tengo obstrucción hacia un lecho determinado, él puede. ¿Qué sucede en el paciente de alta edad? Que le da tiempo, pero en el paciente joven no. Por el ímpetu de la juventud. Por la edad, porque no ha permitido. Fíjense que ahí entramos a un término que se llama aterosclerosis. Aterosclerosis es eso que ustedes han visto como el depósito de grasa o la formación de placas de grasa en las arterias, tanto del corazón como del cuello, de cerebrales, de las piernas. ¿Y qué significa esto? Que la aterosclerosis es una enfermedad que va avanzando con los años. A medida que yo no llevo una adecuada dieta o un adecuado equilibrio en mi salud cardiovascular, entonces aterosclerosis se va promoviendo y va aumentando. Y eso puede conllevar no solamente a que las arterias del corazón se obstruyan, formando placas de grasa, las arterias de las piernas, las arterias del riñón, las arterias del cerebro, y eso conlleva entonces a un problema sistémico que se llama aterosclerosis, atero de placa de ateroma sistémica.
Doctor, No. hay algo que, aunque no es científico, pero siempre dice que cualquier loco da una buena idea. ¿Podía alterar la presión arterial un mal de amor o una deuda económica? Una Claro. preocupación, ¿verdad? Llegaste a una pregunta muy importante que se llama el estrés. Nosotros tenemos un concepto en cardiología que se llama hipertensión reactiva. ¿Qué significa esto? Tú puedes no ser hipertenso y no necesariamente ser hipertenso permanente, sino que debido a una condición estresante por la que estás pasando, deudas, como tú mencionas, un problema matrimonial de pareja, una infidelidad o falta de acuerdo, problemas en no saber manejar la estructura nuclear familiar, problemas del trabajo, en no saberte sobrellevar o mucha carga de trabajo. Por ejemplo, ustedes, los que están en los medios de comunicación, los empresarios, los mismos médicos, estamos sometidos a una carga de trabajo que a veces es excesiva y no la logramos equilibrar. De tal modo que cuando viene a ver en cualquier momento, yo tengo niveles de presión arterial elevados debido al estrés. ¿Eso hace que el paciente sea hipertenso ya permanente? No necesariamente, pero te hace más proclive. Hay el tema de de la presión bata médica. Hay muchos que dicen que no existen, otros que sí. Para mí sí. Sí, este otro tema muy bueno. Los pacientes se sorprenden porque algunos letreros que yo tengo en el consultorio. Yo tengo un letrero en el consultorio donde, para que no se me escape a mí el preguntarle, ¿Qué? si tiene deseos de orinar, dígamelo antes de tomar la presión. La presión arterial no es un bloque que está ahí 120, 80, 120, 80, no. La presión arterial es oscilante, depende de múltiples situaciones y variables. Incluso depende de situaciones estructurales del momento y situaciones hasta de consumo de sustancias. Por ejemplo, yo tomé café hace un momento. Altera Ya un eso, poco. durante los 15 minutos a 30 minutos, mientras está circulando el café, la cafeína, que son estimulantes y ustedes lo saben, me eleva un poco la presión arterial. Si yo tomo alcohol, me eleva la presión arterial. Si yo tengo dolor, me puede incrementar la presión arterial. Va más o menos en el concepto de hipertensión reactiva. Pero ¿qué ocurre con la pregunta de Bélgica? Hay un tipo de hipertensión que puede ser reactiva, que se llama hipertensión o fenómeno de bata blanca. Se le acuña así porque se entiende que es cuando el paciente va al médico. Sube la presión con el contacto médico y cuando sale de la consulta resulta que la presión se estabiliza. No es tan poco frecuente, es muy frecuente. Hay incidencia hasta de 30% de hipertensión de bata blanca. ¿Por qué es importante saber esto? Y sobre todo para nosotros, como los profesionales de la salud. Porque si yo no lo tomo en cuenta, entonces yo te prescribo un medicamento y ahorita tú vienes para atrás que el medicamento te está mareando, te está tornando somnoliento, debilitado, porque realmente tú no eras hipertenso, sino que se te eleva la presión. Entonces los estudios que tenemos ahora de MAPA, AMPA, nos ayudan a discernir y a diferenciar este diagnóstico. Pero antes de terminar el tema, quiero decirles que el paciente que tiene fenómeno de bata blanca, aunque no necesariamente sea hipertenso permanente o hipertenso sostenido, es un paciente que tiene mayor riesgo cardiovascular que aquel que no hace fenómeno de bata blanca. Es bueno, por último. Ay, a mí que me da eso de bata blanca. Por último, para que el que está viendo el programa, bata blanca. Bata blanca. de Es decir, ropa, el de vestido vestuario. que usan los médicos, psicológicamente se predispone. Eso es lo que yo interpreto, Sí. ¿verdad? No vaca, porque No vaca, no, como lo no, dicen bata, rápido, bata blanca. Bata blanca. Mi pregunta es la siguiente, recomendaciones. Recomendaciones. Primero, siempre recuerden esta fecha. Es muy importante ir a la par con nosotros, los profesionales de la salud, Fundo, la Sociedad Dominicana de Cardiología, en el sentido de recordar, identificar tus factores de riesgo cardiovascular. Haz ejercicio de manera rutinaria, abócate a una dieta saludable, ve a tus chequeos médicos. Si ya eres un paciente que está diagnosticado de alguna condición como hipertensión, diabetes, enfermedad coronaria, o peor, si has tenido un infarto, una trombosis cerebral, una hemorragia cerebral, entonces acudes a tus chequeos y lleva tu tratamiento de forma apropiada.
porque debo decirle que algunos pacientes, a pesar de darle algunos eventos, se pueden descuidar de su tratamiento y sus chequeos. Si un paciente, ya que sabe que es hipertenso, y lleva todo eso al pie de la letra, sobre todo los medicamentos, ¿puede durar mucho? ¿No muere de eso? ¿O qué puede pasar? Bueno, realmente todos vamos a morir algún Sí, día. sí, pero- Ahora, ¿qué es lo que nosotros en la medicina cardiovascular queremos evitar? Sobre todo las muertes tempranas. No sé si ustedes se han dado cuenta de que cada día estamos identificando mayor porcentaje de infarto, de trombosis cerebral y de otros eventos en pacientes jóvenes o relativamente jóvenes. Estamos hablando de 30, 35, 40, 45 años. Entonces, el objetivo de la prevención cardiovascular es tratar de evitar muertes prematuras. De ahí que incluso en los programas que tiene Fundo, tengo algunos vouchers que les voy a dejar para que vean cómo se comienzan a insistir con charlas en las escuelas, con modificación de lo que se vende en los colegios, en las escuelas, para fines de que los niños desde temprano comiencen a identificarse con una dieta saludable y hábitos saludables. ¿Y qué tal el medicamento para el hipertenso? Si se descuida un día, ¿puede traer consecuencias? Bueno, generalmente en el acápite de que se te olvide un día y te escape un día, eso le puede ocurrir a cualquiera. Lo más probable es que su médico le indique que se la tome tan pronto se acuerde su medicamento para la presión. Sin embargo, hay pacientes que se descuidan más de un día. Hay un término en medicina que se llama adherencia medicamentosa. La adherencia medicamentosa se refiere a que el paciente cumpla cabal y fielmente con sus medicamentos, sobre todo el de la presión y demás derivados. ¿Por qué es muy importante este término? Por el hecho de que no hablamos en cardiología ya de control de la presión, sino de tiempo de controlada la presión arterial. Y esto de cuando se mide la presión, 14, 12, 8, ¿cuál es más peligrosa? ¿La alta o la baja? Tenemos estudios donde la presión sistólica, que es la alta, se le llama presión sistólica. La baja se le llama presión diastólica. Entonces, la presión alta, los estudios nos indican que tiene muy alto riesgo cardiovascular a largo plazo. En el caso de la presión diastólica, la baja, esa presión tiene muy alto riesgo para eventos agudos, para lo que estamos hablando de infarto al corazón, infarto cerebral, disección aórtica, sí. O alguien me dijo una vez, que una persona ya que pase de los 40, 50 y es hipertenso, si la presión la tiene un día en 15, que no se asuste, porque ya 15 para una persona hipertensa y de una edad más avanzada no es peligrosa. ¿Es cierto? Bueno, aquí tenemos que tratar dos aspectos. Primero, la edad del paciente, que posiblemente no le mencioné ahorita cuando hablábamos de la edad. La edad del paciente es muy importante en el contexto de hasta cuánto yo permito la presión de arriba, la alta. Por ejemplo, tú tienes un paciente de 70, 75, 80 años. No necesariamente estos pacientes insistimos mucho en bajar la presión de arriba tanto porque muchas veces no lo toleran. En cambio, la de abajo casi siempre es el mismo matiz. Ya con respecto a para un evento agudo, generalmente uno trata de que la presión no llegue igual o superior a 160-100. Si la presión la mantenemos por debajo de ese valor, posiblemente nosotros estamos más tranquilos. Simplemente hacemos los reajustes del lugar en la consulta. Es tanto así que, por ejemplo, cuando un paciente va a cirugía, las guías, los protocolos médicos no contraindican entrar un paciente a cirugía, aunque tenga la presión elevada, pero siempre y cuando ésta se mantenga por debajo de 160-100. Ya si me llegó por encima de ahí, es preferible estabilizarla antes de entrarlo a un quirófano. Doctor, Una última pregunta. No. Bueno, otra, una y dos, porque ya Iván está. Sí. Y vamos a tener que traerlo un día en vivo para que la gente, yo sé que a él, es muy saludable, que le haga la muchas preguntas, educativa. porque él es como fácil, como muy... Sí. Haga la suya, que a mí me vino. Hay una pregunta. Y la voy a recordar sí, ahora. un programa
de caminata, de ejercicio, puede sacar a una persona de hipertenso a una persona normal. Sí. Podemos nosotros cambiar los aspectos hemodinámicos de un paciente en el sentido de que éste trabaje más con su salud cardiovascular, tanto en el ejercicio como la dieta. Por ejemplo, usted es un paciente que tiene 30 años de edad, pero resulta que tiene un índice de masa corporal de 31. Ya usted está en obesidad grado 1. Y no acostumbra a hacer ejercicio. Significa que tiene otro factor de riesgo que se llama sedentarismo, sedentario. En este punto, entonces, yo trabajo la obesidad, disminución de peso, y trabajo también el comenzar a hacer ejercicio. Puede, cuando viene a ver que este paciente yo le inicié tratamiento farmacológico porque lo requería en ese momento. Y en un año este paciente con un peso adecuado ya y con hábitos más saludables, yo puedo retirarle la medicación. De tal modo que la pregunta tuya tiene mucho valor, porque ¿cuál es la compensación que yo tengo como paciente en virtud del esfuerzo que yo voy a hacer? Se parece mucho a lo de Jesús, ¿verdad? Muchos dicen, pero ¿y todo esto? ¿Por qué yo me voy a imitar la vida de Jesucristo? Y que, bueno, tú tienes la vida eterna. Es la compensación que te da, ¿verdad? Entonces, aquí, sí, si tú llevas tu vida saludable, haces ejercicio, disminuye de peso, bajas el consumo de sal en el caso de los pacientes que lo requieran, no todos, entonces tú puedes tener menos cantidad de medicamento o incluso hasta retirarlo. Doctor Samuel, mira, breve, porque aquí es un país que come con la sal por allá. Incluso en los restaurantes en muchas partes del mundo quitaron los saleros de la mesa. Aquí yo creo que también en algunos. Porque aparte de estar de sal en su punto, los dominicanos le echan sal. Sí. Y esto sube la presión, ¿verdad? Es perjudicial. Realmente muy de acuerdo contigo, Bélgica, en el sentido de que nosotros como dominicanos nos criamos bajo una dieta muy alta de sal. Recuerden que no solamente, yo cuando le explico a los pacientes en el consultorio le digo, la sal que trae el alimento propio de la tierra, la sal que yo le echo, la sal yodada, la sal del sazón aquel en polvo, la sal del sazón líquido, y son muchas sal. De tal modo que es recomendable una reducción. Ahora, tenemos que tener cuidado. Las recomendaciones que damos en prevención cardiovascular no necesariamente son para todos. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que sufren de presión baja, no de presión alta. O el caso más común, que la esposa le cocina totalmente sin sal, desabrido. ¿Y qué ocurre con este caso? Que me llegan estos pacientes con síntomas por hiponatremia. ¿Qué significa hiponatremia? El sodio demasiado bajo. El sodio es un mineral, algo que necesitamos en el cuerpo y que trabaja para la mayoría de las reacciones. De tal modo que buscamos la reducción de la sal, pero no abolición de la sal completa. Yo creo que ese tema de los alimentos vamos a tener que en otros programas tratarlo. Muchísimas gracias, doctor de la Fundación Fundo. ¿Dónde está usted? ¿Tiene su consultorio? Yo estoy ubicado en el Instituto Materno Infantil San Martín de Porres, en el Centro de Medicina Avanzada, en Bellaterra, en el tercer nivel, suite 320. A su orden. Y muchas gracias por la invitación. Yo tengo muchos amigos. Sí, ya yo me imagino. Gracias, doctor. Qué gusto conversar con el doctor, ¿eh? El doctor Hernández es una eminencia. Gracias a ustedes por invitarnos y por permitirnos este espacio para cada año promover la salud cardiovascular. Muchísimas gracias. Pausamos.